El día de hoy también por pura gracia y misericordia de Dios, después de 3 años, llegamos a los últimos versos de nuestra carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Esta mañana vamos a concluir nuestra serie de estudios de sermones expositivos de esta carta. Y como toda despedida, pues esta despedida tiene un sabor también agridulce, ¿verdad? Es muy dulce porque por un lado, pensando en toda la argumentación de la carta, celebramos la gracia de Dios por no haber abandonado a nuestro estudio, ¿verdad? Sino por haber perseverado ahí hasta el final, haber llegado a la meta, y todo esto por pura gracia de Dios. Pero también por otro lado, pues es muy agrio porque aunque la carta a los Hebreos sigue estando en tu Biblia, ¿verdad? Y debes leerla continuamente, debes procurar estar estudiándola, pues lo cierto es que hoy cerramos este ciclo de sermones que iniciamos el 10 de abril del 2022. ¿Pueden creerlo? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos pasado ahí en esta carta. Pero gracias a Dios, en este último sermón, en esta última parte de esta carta a los Hebreos, seremos muy animados por nuestro Dios, porque como siempre, cuando Dios nos habla, somos muy alentados. Recibimos mucho de su amor, mucho de su consejo, de su instrucción, aunque a veces también de su corrección, pero lo hace como Padre amoroso que es. Pero gracias a Dios, en esta despedida, en este último sermón, seremos otra vez alentados, porque nuestro autor de esta carta a los Hebreos, como todo buen pastor que enseña o predica, después de predicar y exaltar a Cristo, incluso después de advertir de peligros y de exponer el pecado en la iglesia, al final cierra de manera muy pastoral, de manera muy linda. Nuestro autor termina con unas palabras lindísimas que nos recuerdan y nos dejan ver que si podemos agradar a Dios, es solo por la gracia de Dios. Hoy, en esta muy sentida y también grata despedida, desde Hebreos 13, versos del 18 al 25, observaremos 3 pilares que debes cimentar en tu vida para poder agradar a Dios. 3 pilares que debes cimentar en tu vida para poder agradar a Dios. Y el primer pilar que debes cimentar en tu vida para agradar a Dios es la dependencia en la oración de otros. Dependencia en la oración de otros. Primer pilar que debes considerar. Segundo pilar, la dependencia en Dios. Dependencia en Dios. Primer pilar, dependencia en la oración de otros. Segundo pilar, dependencia en Dios. Y tercer pilar que debes cimentar en tu vida para agradar a Dios es dependencia en la exhortación. Pero vamos a leer la palabra de Dios y después oremos. Vean ahí Hebreos 13, verso 18, comenzando ahí y terminando en el 25. Así dice la palabra de Dios. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de congregarnos como tu iglesia. Oramos que por medio de la palabra de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu, nosotros en esta mañana recibamos tu alimento, Señor, y que esto nos dé, digámoslo así, energía espiritual para agradarte. Edifícanos, Señor, instrúyenos, anímanos, aliéntanos, santifícanos. Y por favor, todos aquellos que también están aquí y no te conocen, hoy puedan disfrutar, Señor, a través de tu palabra, el perdón de sus pecados, por medio de tu Hijo, la reconciliación que necesitan
contigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál fue el primer pilar, hermanos, que les dije? Muy bien, dependencia en la oración de otros. Nada más tienen cara de dormidos, ¿verdad? Dependencia en la oración de otros. Primer pilar que debes cimentar en tu vida para agradar a Dios. Vean el verso 18, cómo inicia. Orad por nosotros. Esta oración, hermanos, esta petición es una petición urgente. Nuestro autor cierra esta carta dejándonos ver su dependencia en la oración de otros. El escritor les pide a sus lectores, oren, por favor, rueguen, intercedan por nosotros. Esto es brillante, porque este hombre, hermanos, este autor de Hebreos no se cree un superhombre. Esta persona no se siente intocable o invulnerable. No, él sabe muy bien que no puede solo. Él entiende muy bien que es dependiente de Dios y que necesita la oración de otros. Por eso, verso 18, véanlo ahí. Oren por nosotros. Hermanos, no debemos vivir nuestro cristianismo alejados de la vida de la iglesia. No debe ser así. Si pensamos que podemos ser cristianos, escucha esto, si pensamos que podemos ser cristianos y al mismo tiempo vivir lejos de los cristianos, estamos muy equivocados. Ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Ese no es un pensamiento bíblico, alejarte de la iglesia, dejar de congregarte, dejar de recibir la oración de otros, no. Es más, ni siquiera podemos justificarnos pensando, pero ¿cómo le voy a pedir a David que ore por mí si él también es una persona que batalla y lo hace muy feo, ¿verdad? Muy fuerte. ¿O cómo le voy a pedir a David que ore por mí si tiene muy poquito tiempo en el evangelio? ¿O cómo le voy a pedir a David que ore por mí? ¿Cómo voy a depender de su oración si él es menos maduro que yo? Yo soy más maduro. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es examinar nuestro corazón, inspeccionar, porque probablemente, quizá, lo que pueda estar pasando al no estar pidiendo que otros oren por mí es porque estoy siendo muy orgulloso, ¿verdad? Me siento un superhombre, una supermujer que no necesito a nadie ni a nada. Debemos de vigilar e inspeccionar muy bien que en nuestro corazón no haya ni un solo gramo de orgullo en nuestra vida. A veces somos, si somos honestos, muy orgullosos. Pensamos que todo podemos, ¿verdad? Que no dependemos de nadie, pero Dios nos deja ver por medio del verso 18 la necesidad que tenemos de que otros oren por nosotros. Con el verso 18 incluso aprendemos que hombres, personas maduras espiritualmente, que pueden ser líderes, pastores o incluso personas que Dios usó para escribir su Biblia, aún esas personas muy maduras espiritualmente, como este autor de Hebreos, aún esos hombres necesitan urgentemente la oración de otros. Y presta atención de a quién le está pidiendo el autor de Hebreos que ore por él, ¿verdad? Personas que querían abandonar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Personas que estaban siendo perseguidas y a quien Él les exhorta 5 veces, 5 mensajes de advertencia. No abandones a Cristo. Pero Él, el autor de Hebreos, les pide a ellos que Él pudiera pensar y quizá con mucha, digamos que verdad, son menos espirituales, pero Él dice, oren por mí. Necesito sus oraciones. Necesito que estén rogando a Dios por ellos. El apóstol Pablo fue otro hombre que una y otra vez pedía a sus lectores, a diversas iglesias de diversos lugares, que oraran por él. Tomen sus Biblias y vayan a Romanos. Romanos 15, verso 30. Vean ahí lo que le escribe Pablo a esta iglesia en Roma. Romanos 15, 30. Dice ahí Pablo, pero os ruego, hermanos, es una petición muy sentida, ¿verdad? Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Vean, el apóstol Pablo pide que oren por él, estos hermanos de esta iglesia, y lo hace de manera muy sentida. Les ruego, por favor, que oren por mí. Vayan ahora a Efesios, porque ahora la iglesia en Éfeso les pide exactamente lo mismo. Efesios 6:19, también casi al final de su carta. Efesios 6:19.
Según el contexto, les está diciendo acerca de la oración, la necesidad de orar, pero luego les dice en el 19, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vean, hermanos, este hombre, el apóstol Pablo, seguramente un hombre muy sabio, ¿verdad? Un hombre que Dios usó para escribir su Biblia. Él no se cree un sabiondo, ¿verdad? Él les pide a los hermanos de esta iglesia en Éfeso, oren por mí para que Dios me dé su palabra para hablar a otros. Él no se siente que él tiene la verdad. Él necesita que otros oren por él para que él pueda hablar fielmente la palabra de Dios. Ahora la iglesia en Colosas, vayan ahora a Colosenses. Colosenses capítulo 4, verso 3. Lo mismo en relación al Evangelio, pero ahora vean qué es lo que pide. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Vean su dependencia en la oración de otros, este pilar que él tenía muy presente en su vida para agradar a Dios, para servir al Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, vean su petición ahora, nos abra puerta para la palabra. Él tampoco se cree muy inteligente para ir a ciertos lugares, ¿verdad? Él dice, oren por mí para que Dios me guíe a esos lugares con esas personas para predicar el Evangelio. Ora porque otros ora o pide oración para que otros oren por él, para que Dios le dé palabra, su palabra y predique. Y también para que Dios le abra las puertas a esos lugares donde él debe de predicar la palabra. Pablo es una persona muy dependiente de la oración de otros. Pero ¿qué tal a la iglesia en Tesalónica? 2 veces les pide a esta iglesia que oren por él. Vayan ahí a la primera carta, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Primera de Tesalonicenses 5, 25. Véanlo ahí, hermanos, oren por nosotros. Y luego en segunda Tesalonicenses 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Impresionante. El apóstol Pablo nos deja ver esta necesidad que él tiene, siendo una persona que Dios usa mucho, ¿verdad? Pero de que otros oren por él. Este es un pilar, hermanos, que debes tú levantar en tu vida. Es un pilar que necesitas en tu vida espiritual para agradar a Dios. Y lo hemos dicho varias veces los domingos. Rodéate de cristianos fieles, lo dijimos la semana pasada, para que los imites mientras ellos imitan a Cristo. Pero también rodéate de cristianos fieles que oren continuamente por ti. Pídeles que oren por ti. Sé muy humilde y no orgulloso. Abre tu corazón y pide a tus hermanos que oren por ti. No estés centrado nada más en ti mismo. También pide que otros te compartan sus peticiones de oración. Porque muchas veces nos centramos demasiado en nosotros y nada más estamos pidiendo, algunas veces oren por mí, y nos centramos en nosotros, en mis problemas, en mis situaciones, circunstancias. Pero debemos de pensar también del otro lado, ¿verdad? De estar dispuestos a orar por otros, porque ellos necesitan nuestras oraciones. Entonces, en esta dinámica, levanta este pilar, depende de la oración de otros. Pero también sé un instrumento de Dios para que ese pilar se refleje en la vida de otros al tú estarle preguntando a tus hermanos, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu matrimonio, tus hijos? ¿Cómo te va en el trabajo? Involúcrate en la vida de los hermanos. Otra vez, como un principio general, ¿verdad? Subrayado, no te centres en ti. Aunque la exhortación es esta ahí en Hebreos 12, verso 18, pide que oren por otros. Pide que otros oren por ti, Tampoco te centres mucho en ti. Ora tú también por otros. Y en esta dinámica de oraciones, intercesiones mutuas, en esta dinámica seamos, hermanos, muy francos, muy honestos, muy claros. Porque a veces pedimos que oren por mí cuando nos preguntan, ¿cómo puedo orar por ti? Bueno, pues por mi trabajo. Y listo, de manera muy general, ¿verdad? No somos francos, no somos claros. Pero escucha esto, Dios quiere escuchar nuestras oraciones tal y como las necesitamos. Él conoce nuestro corazón, ¿no es cierto?
Conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en esta dinámica donde tú oras por otros y pides que otros oren por ti, sé muy franco, sé honesto y abierto, porque Dios conoce tu vida. Y no es que a Él le informemos nuestras necesidades, pero Él quiere escucharnos, ¿verdad? Y Él ha decidido, conforme a su voluntad, responder a nuestras oraciones según su voluntad. Entonces, mientras estás orando por otros y otros oran por ti, sé muy honesto, sé muy claro y muy franco. Pero regresemos ahí a Hebreos. Vean cómo continúa el verso 18. Después que dice, orad por nosotros, vean lo que dice, lo que añade. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Cuando dice confiamos, estamos persuadidos, estamos convencidos que, vean ahí, tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y pareciera ser que el autor subraya su buena conciencia porque quizá algunos hermanos de esta iglesia lo estaban acusando pues de ser muy duro en su carta, ¿verdad? Y con justa razón. 5 advertencias muy fuertes. Lo estaban acusando probablemente, aunque no lo sabemos, no podemos añadir cosas que no están acá, pero quizá probablemente otra vez porque alude a su conciencia, su buena conciencia, probablemente estos hermanos lectores originales le estaban acusando de ser una persona intolerante, ¿verdad? Quizá hasta muy confrontador. Por eso el autor siente la necesidad de decirles que cuando les escribió lo que les escribió, él lo hizo teniendo una buena conciencia y no una mala conciencia. Porque recuerden, una buena conciencia es aquella que está bien informada por la Biblia, ¿verdad? Y una mala conciencia es aquella que está mal informada y que además llega o puede llegar a estar cauterizada al estar, digamos que conteniendo la verdad de Dios, de su palabra y abandonándola. Hace algunas semanas en la escuela dominical estudiábamos Romanos 12:2, no sé si lo recuerden, pero ahí veíamos la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente con la Biblia. No solo para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, sino también para informar adecuadamente nuestra conciencia, para que nuestra conciencia funcione correctamente y entonces nos haga distinguir la verdad del error, lo bueno de lo malo. Y entonces cuando estamos viviendo nuestra vida como cristianos, nuestra conciencia al estar bien informada, gracias a que nuestra mente está llena de la palabra de Dios, entonces podemos agradar a Dios. Y el autor pide a sus lectores que oren por él y aprovecha para decirles, miren, lo que les acabo de escribir en toda esta carta lo hice teniendo una buena conciencia. No lo hice teniendo una mala conciencia. Lo hice teniendo una buena conciencia delante de Dios. Y vean lo que dice al final, deseando conducirnos bien en todo. Él estaba convencido de que siempre y en todo momento había actuado bien delante de ellos, buscando la agenda de Dios nada más. Y el beneficio, obvio, al seguir la agenda de Dios, el beneficio de los hijos de Dios. Y el pensamiento de él, digamos que la dirección de su vida es siempre conducirse de esa manera, agradando a Dios, teniendo una buena conciencia. Y ese, hermanos, también debe ser nuestro deseo, nuestro pensamiento, conducirnos bien en todo momento. Debe ser nuestro anhelo, agradar a Dios siempre, temer a Dios y no temer a los hombres. Porque a veces podemos temerle más a las personas que a Dios. Por ejemplo, cuando les buscamos agradar, al decirles lo que quieren escuchar y no lo que Dios dice en su palabra. Ahí mostramos mucho temor a los hombres. Pero también podemos tener más temor a las personas que a Dios cuando no les decimos la verdad para que no se sientan ofendidas. Les decimos otra vez lo que quieren escuchar. Pero el autor de Hebreos no hace eso, ¿verdad? Él no tiene temor de los hombres, tiene temor de Dios. Y claro, cuando escribe a veces lo hace muy fuerte, pero porque es Dios hablando a sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo 12, cuando el autor habla acerca de la disciplina, dice que Dios nos disciplina como Padre amoroso, ¿verdad? Mostrándonos amor, porque Él quiere que participemos de su santidad. Ese es nuestro Dios, amoroso. Entonces, cuidado de tener temor a los hombres y no temer a Dios. Debemos vivir vidas que siempre y en todo momento procuran agradar a Dios al afirmar la palabra de Dios en nuestras vidas
y al vivir la palabra de Dios también en nuestras vidas. Pero vean ahora el 19, cómo continúa. Y más os ruego que lo hagáis así, es decir, que oren continuamente por mí. Más les ruego que continúen orando por mí, es la idea. Noten para qué. Para que yo les sea restituido más pronto. Para que esté con ustedes de nuevo, ¿verdad? Aunque aquí el texto no nos dice por qué causa él estaba ausente, lo que sí podemos ver es que probablemente este autor quizá era parte del liderazgo pastoral ahí en la iglesia y que por alguna causa no explicada, pues no estaba ahí con ellos en ese momento, se había ausentado. Pero él dice que oren por él porque él desea pronto estar nuevamente con ellos. Este hombre les deja ver que aunque está lejos, sigue teniendo la necesidad de que ellos oren por él. Esto es lindísimo. Aunque está lejos, sigue pidiéndoles que ellos continúen orando por él. Siente esa necesidad de que oren por él y además les deja ver que gracias a sus oraciones siempre ha tenido una buena conciencia delante de Dios. Con esto vemos otra vez este pilar en el autor de Hebreos de tener bien identificado en su vida su dependencia de la oración de otros para agradar a Dios. Entonces, la exhortación para nosotros es, otra vez, pide a tus hermanos que oren por ti y también pregúntale a tus hermanos cómo puedes orar por ellos. Y de manera práctica, pensando en nuestro contexto, ¿verdad? Aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey, lo podemos hacer, por ejemplo, los miércoles, ¿verdad? De manera muy bella. No sé si quizá algunos no vinieron el miércoles, pero los miércoles tenemos acá un estudio bíblico y oración, donde lo que estamos haciendo es llevar a cabo un estudio de un librito que se llama Fundamentos de la Fe. Estamos enseñando doctrinas esenciales del cristianismo. Después de 40 minutos, 50 minutos de enseñanza, tenemos unas mesas, ¿verdad? Ahí de unas 8 o 10 personas donde estamos compartiendo las peticiones de oración. Estamos ahí intercambiando necesidades y entonces tenemos unos minutos para orar entre nosotros. Entonces, una forma o manera práctica de hacerlo es ven los miércoles. Si no has venido, cada 15 días nos reunimos aquí, gracias a Dios por este lugar, somos expuestos a su palabra, después oramos unos por otros. O también aprovecha pues el boletín, ahí en el boletín viene un código QR, ¿verdad? Donde tú no solamente te puedes quedar asombrado por todos los puntitos que vienen ahí, sino puedes tomar, o sea, como tomarle una foto y decir, aquí estuve y esta es mi petición de oración. Y entonces más tarde pedirle a los pastores, pásame la lista de oración para estar orando por mis hermanos. O poner ahí tus peticiones de oración, porque este es un pilar que necesitas para agradar a Dios. Necesitas la oración de otros y otros necesitan tu oración para juntos agradar a Dios. Esto fue el primer pilar. Pero ahora veamos el segundo, ahí en los versos 20 y 21. Esta sección es conocida como una bendición. Digamos, una petición de oración que hace el autor de Hebreos a favor de sus lectores. Estos versos, hermanos, son bellísimos y los vamos a ver. Son lindísimos, están cargados de información. Aquí nos pudiéramos quedar de verdad 2 horas estudiando estos 2 versos, pero no es la idea, ¿verdad? No es la idea. Pero vean sus Biblias y vamos a darle lectura a estos 2 versos. Vean ahí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas líneas son inolvidables, son memorables. Es más, deberíamos hasta memorizarlas, ¿verdad? Porque son muy lindas y además nos ayudan mucho en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar como hijos de Dios. De hecho, es una oración, digámoslo así, modelo, que puedes tú orar a favor de otros, orar también por ti de esta manera. Tómalo como referencia para orar por tus hermanos y también estar orando por ti. Pero vamos a saborear este riquísimo banquete ahí que nos da nuestro Padre Celestial poco a poco al estar abordando algunas cosas muy interesantes. Pero antes de hacerlo, recordemos un poco que nuestro autor de esta carta nos ha subrayado muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas,
nuestra necesidad de ser muy activos como cristianos en nuestra carrera de la fe. Por ejemplo, vayan ahí al capítulo 2, verso 1, y veamos esto que les digo, que el autor de Hebreos muchas veces, de muchas maneras, nos ha dicho, nos ha exhortado, nos ha animado a que seamos muy activos en nuestra carrera de la fe. En el capítulo 2, verso 1, ahí nos exhorta a nosotros, vean ahí, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa es nuestra responsabilidad, nos dice el autor de Hebreos. Haz esto, atiende con más diligencia. La idea es el evangelio, no sea que te vayas a deslizar. Eres muy activo ahí. Luego en el capítulo 3, verso 1, nos anima y nos dice, considera, es decir, piensa continuamente y cuidadosamente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no abandones. Piensa en a quién estás siguiendo, en el carácter de Él. Y ahí mismo en el 12 nos exhorta, sigue siendo activo al estar mirando que no haya en la iglesia ninguno que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día. Es muy claro, ¿verdad? El autor de Hebreos nos está diciendo, tienes que ser muy activo. Tienes que ser muy activo. No puedes estar pasivo como cristiano. Esta es tu responsabilidad. Luego en el capítulo 4, verso 1, después de decirnos, vigílense que no hay entre ustedes un corazón de incredulidad duro, luego nos dice en el 4:1, debido a eso entonces teme a Dios. Teme el resultado de aquellos que abandonan a Dios. Y nos puso como ejemplo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que muchos murieron. Y luego en el 11, ahí 4:11 nos dice, procura pues entrar en el reposo, en el último reposo de Dios, al ser salvo por Dios. Todo cristiano genuino, según la Biblia y lo que vemos aquí, debe ser muy activo y no pasivo, para no abandonar la fe. Esa es nuestra responsabilidad. Y luego de manera muy linda y amorosa en el 16 nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Tienes que seguir siendo activo al acercarte confiadamente a Dios. Gracias a, verso 14, a este mega sumo sacerdote que tienes, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, es muy claro, somos muy activos. Pero vean ahora el capítulo 6, verso 1, otra vez. Somos activos. Ahí se nos dice, vamos adelante a la perfección. Luego ahí en el capítulo 6, pero en el 12, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Luego más adelante en el 10 vienen una lluvia de mandatos. Vean ahí en el verso 22, capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, muy activos, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero. Verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es clarísimo, ¿verdad? No hay duda. No somos pasivos, somos muy activos en nuestra caminar con Cristo para perseverar en Cristo y no abandonar a Cristo. Esa es otra vez nuestra responsabilidad. Y el punto es que si no somos activos, probablemente quizá tampoco somos cristianos. Por eso esta carta a muchos de nosotros desde el primer sermón nos hizo examinar nuestras vidas, ¿no es cierto? Algunos de ustedes se acercaron conmigo a examinar nuestras vidas para evaluar y considerar si verdaderamente hemos sido salvados o no por Dios. Porque Dios nos confronta, ¿verdad? Y nos dice, tienes que ser muy activo. Tienes que estar ahí. Y entonces muchas veces esto nos ha hecho, pues, preguntarnos, ¿verdad? ¿Soy cristiano o no? ¿Realmente soy salvo o no? Con justa razón. Por eso el autor de Hebreos ahí, en Hebreos 18, siente la necesidad, ¿verdad? 13:18, siente la necesidad de decirles a los lectores, oigan, yo lo que les he dicho, los he dicho con buena conciencia. En un sentido es como si les dijera, no lo he hecho para destruirlos, sino para edificarlos, para que perseveren en la fe. Pero no hemos terminado con nuestro activo repaso. Vean ahora ahí mismo capítulo 10, pero en el verso 35, ¿qué es lo que le dice? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Luego más adelante, capítulo 12,
Versos 1 y 2, vean ahí, muy activos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Otra vez, todo esto es responsabilidad tuya y mía, es responsabilidad nuestra como hijos de Dios. Vean ahí el 3, considera el sufrimiento de Cristo para no desmayar. El 7, soporta la disciplina de Dios. Ahí mismo, 12:12, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. 12:13, haz sendas derechas para tus pies. Verso 14, sigue la paz, sigue la santidad. Y todo esto, responsabilidad tuya y mía. Verso 15, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Verso 25, no deseches al que habla. Verso 28, ten gratitud y adora a Dios con temor y temblor. Capítulo 13, estas 2 últimas semanas los vimos: que permanezca el amor fraternal entre ustedes, no te olvides de la hospitalidad, acuérdate de los presos, acuérdate de los maltratados, que tu matrimonio sea honroso, que tu cama sea sin mancha, no des lugar a la avaricia ni a la codicia. Ahí mismo, acuérdate de tus líderes, imita su fe, no te dejes llevar por falsa doctrina. Todo esto, otra vez, responsabilidad nuestra. Afirma tu corazón en la gracia de Dios. Sal fuera del mundo, sal fuera del judaísmo, ¿verdad? Sigue a Cristo. Ofrece alabanza a Dios con tus labios, pero también con tu vida. Sujétate a tus pastores, sométete a ellos. Es decir, sé persuadido por tus pastores y ora por otros, ¿verdad? Ahí en el 13:18. Esto es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Yo creo que simplemente leerlo, recordarlo, nos deja agobiados, nos deja abrumados. Tanta responsabilidad, tanta actividad nuestra. Y Dios nos dice: sí, como hijo mío, es como si nos dijera el Padre, nuestro Padre amoroso: como hijo mío debes de ser muy responsable y muy diligente. Esa es tu responsabilidad. Debes de estar haciendo y practicando esto continuamente. Y con justa razón alguno pudiera pensar: esto es verdaderamente imposible, esto es mucho, no puedo hacerlo. O quizá otro pueda decir: yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a poner todo mi esfuerzo. Como alguien dijo, ¿verdad? Quiero, puedo y lo hago. Yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer con mi esfuerzo. Pero el autor de Hebreos, Dios nos dice por medio de este autor, en los versos 20 y 21, es como si nos dijera: hijitos, ustedes saben que deben de ser muy activos, pero también deben ser muy dependientes de mí. Ser muy activos, pero deben ser muy dependientes de mí, porque no pueden solos. Yo soy el que los voy a hacer aptos para obedecerme y agradar. Ahora sí, vean el 20. Noten que es una oración, otra vez. Es casi como un deseo. Vean el 20 al inicio. Y el Dios de paz, un bellísimo recordatorio, ¿verdad? El Dios de paz. Nuestro Dios trino es la fuente de toda paz. Y Él es el único que puede y da paz. Una verdad que nos cautiva. De hecho, el apóstol Pablo estaba tan cautivado de esta realidad de Dios, de este carácter de Dios, de ser un Dios de paz y que da la paz, que en muchas de sus cartas le encanta recordar este carácter de Dios, esta obra de Dios. Y recuerden que el apóstol Pablo, pues antes estaba en guerra con Dios, ¿verdad? Antes mataba a los cristianos, los arrastraba. Vemos ahí en Hechos, en la narrativa, los arrastraba de sus casas, capítulo 8, ¿verdad? 7 y 8, los arrastraba de sus casas para entonces matarlos, apedrearlos, ¿verdad? Estaba en guerra con Dios y contra la iglesia de Dios. Pero luego Dios, de manera muy amorosa, por pura misericordia y gracia, lo salva. Y cuando estaba en guerra con Dios, ahora después de su salvación disfruta de paz para con Dios. Por eso Pablo en sus diferentes cartas no pierde la oportunidad para recordar al Dios de paz. Vayan ahí a Romanos 15:33. Romanos 15:33. Vean lo que les dice ahí a la iglesia en Roma, casi al final. Son sus últimas palabras, antes de los saludos. 15:33 de Romanos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Más adelante ahí mismo, capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz
Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vayan ahora a 2 Corintios 13, verso 11. Vean una vez más, casi al final de su carta, lo que quiere subrayar. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9 repite lo mismo. Filipenses 4:9. Vean ahí Filipenses 4:9. Después de que les dice, imítenme a mí, ¿verdad? Concluye este verso, el 9, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo había sido tan cautivado por la obra de Dios en su vida, porque él sabía, entendió y lo tenía muy presente, que toda su vida estuvo en guerra con Dios. Y quizá nosotros no hemos matado a cristianos, ¿verdad? En el pasado, no los perseguíamos, pero siempre estuvimos en guerra con Dios. Y Dios, por pura gracia y misericordia, nos salvó. Y Él, sin tener obligación de hacerlo, nos pacificó con Él. ¿Qué podíamos hacer nosotros contra un Dios omnipotente en la guerra? Nada, nada. Él en un instante pudo haber matado a Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Aplastarlos y enviarlos al lago de fuego para siempre. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso, paciente, que desea restablecer su relación con su creación. Y ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 vemos que este Dios de paz, dice Pablo, nos está santificando por completo. Es un deseo, otra vez, es una oración, es como una bendición. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Regresemos ahí a Hebreos. Hebreos 13, porque Pablo nos recuerda mediante esta oración o bendición que disfrutamos de la paz de Dios, del Dios de paz. Él nos ha reconciliado con Él, pero también Él nos está santificando. Él nos está haciendo aptos para agradarle, y esto es una obra de Dios, una obra bella de Dios en nosotros. Es gracias a Cristo y no a una obra tuya, no a tus papás, no a una iglesia, no a un pastor o un líder. No, es gracias a Cristo que puedes disfrutar de haber sido reconciliado con Dios. Solamente gracias a Cristo, gracias a Él, gracias a que Dios amó a pecadores y envió a su Hijo a morir a favor de pecadores, es que tú y yo podemos disfrutar de una relación de paz para con Dios, de amor, ya no estar en guerra con Él, ya no estar pensando en una futura condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Hebreos 4:3 la Biblia nos dice que los que hemos creído en Cristo para salvación, hemos entrado en el reposo de Dios, en la salvación. Esto lo vemos incluso en el 13:20 en nuestro texto, porque ahí nos dice el autor de Hebreos, y el Dios de paz, y luego añade que resucitó, y la idea es que hizo subir de entre los muertos a Jesucristo, hizo algo en particular, hizo algo especial, nos reconcilió con Él. La base, escucha esto, la base de que ahora puedas disfrutar de paz para con Dios, de su amor, de su cuidado, de su protección, de su aliento, de todo su bien, es porque Dios mismo hizo subir a Jesucristo de entre los muertos. Pensando incluso antes, porque Dios mismo decidió pacificarte con Él al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Y porque Él mismo resucitó, levantó de entre los muertos a Jesucristo y lo puso donde siempre ha estado, le regresó su gloria ahí a su diestra. Y con eso digamos que nuestro Dios puso su sello de validez, porque con ese solo acto suficiente pudo salvarte y reconciliarte con Él. Lo imposible fue hecho posible por Dios. No solo porque resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo ascendió a su trono, a su gloria, sino también porque cambió radicalmente tu estatus para con Dios y eres salvo. Nadie podía hacerlo, solo Él.
Solo Él pudo reconciliarte con Él. Y no porque tú hayas hecho algo bueno, otra vez, o porque tú hayas querido. No, Él quiso salvarte, quiso reconciliarte. Atesoremos esto en nuestro corazón y no lo demos por sentado como hijos de Dios. Porque si disfrutamos otra vez de paz para con Dios, de amor y no de su ira, de justificación y no condenación, es gracias a Dios, gracias a Cristo solamente. Ahora disfrutamos y gozamos de paz para con Dios, y todo esto gracias a la incontenible obra de nuestro potente Dios Trino, quien resucitó a Jesucristo. Hizo lo imposible, resucitar a Jesucristo, pero también hizo lo imposible, te reconcilió con Él. Y lo hizo a través de, vean ahí el 20, de Jesucristo, quien es el gran o mega pastor de las ovejas. Jesucristo no solamente es, ahí Hebreos 4, nuestro mega o gran sumo sacerdote, ¿verdad? Sino también es el gran o mega pastor de las ovejas, ese que tiene cuidado de sus ovejas exclusivamente, que las salva, las protege, las cuida, las sana. Y vean, el verso 20 termina con una frase muy interesante y también compleja. Vean ahí, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué significa eso, verdad? Por la sangre del pacto eterno. Bueno, el verso 20 dice, el Dios de paz. Tenemos que concluir hasta el final del verso 20, el Dios de paz, por la sangre del pacto eterno. La idea es, entonces, resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pero ¿qué significa ese pacto eterno? ¿Qué debemos de pensar o cómo podemos interpretar esa frase? Como siempre, y lo hemos repetido, necesitamos ver el contexto, ¿verdad? No inventarnos ideas, no, ver el contexto. Y lo que vemos en la carta de los Hebreos es que nuestro autor en cuatro pasajes, incluyendo el 13:20, hace una conexión muy fuerte entre la sangre y los pactos. Por ejemplo, ahí en Hebreos 9:20 nos enseña acerca del pasado. Nos recuerda acerca de la sangre de animales que estaban asociadas con el antiguo pacto. Un pacto que sabemos no es eterno, ¿verdad? Porque cuando vino Jesucristo, la realidad, todo lo que estaba asociado con el antiguo pacto, que era sombra, desapareció, desvaneció. Pero luego en Hebreos 10:29 y 12:24, ahí el autor, Dios, nos subraya todas las bendiciones asociadas al nuevo pacto gracias a la sangre de Jesucristo. Y la idea ahí en el 20 es esta, no la pierdas de vista porque es muy importante, muy interesante. Te va a ayudar mucho en tu caminar como cristiano. Cuando Dios resucitó a Jesucristo, no solo quitó nuestros pecados para siempre y nos salvó y pacificó con Él, que esto es una enorme bendición, ¿verdad? Es algo impresionante, sino además, por decirlo de alguna manera, por pura gracia y misericordia de Dios, a nosotros la iglesia nos colocó en este nuevo pacto, porque el nuevo pacto lo profetizó, anticipó a Israel, ¿verdad? Pero a nosotros, la iglesia, por pura gracia y misericordia, nos coloca en ese nuevo pacto gracias a la sangre de Jesucristo. Y ahora no solamente disfrutamos del perdón de pecados, la reconciliación para con Dios, la vida eterna, sino también todas las demás bendiciones asociadas con el nuevo pacto. Y quizá alguno pregunte, ¿verdad? Pues ¿cuáles, verdad? Ya me dijiste todas. Salvación, vida eterna, perdón de pecados, reconciliación para con Dios. Bueno, hay muchas más bendiciones asociadas con el nuevo pacto. Hay muchos pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 30, ahí se nos dice, un anticipo del nuevo pacto, en Deuteronomio 30 se nos dice que Dios en el nuevo pacto lo que va a hacer es circuncidar el corazón, ¿verdad? De los que coloque ahí en el nuevo pacto para ahora amarle y obedecerle. Eso está ahí en Deuteronomio 30. O en Jeremías 31, ahí se nos dice, en función a este nuevo pacto que Dios haría en el futuro, que Dios pondría su ley en nuestros corazones, en nuestras mentes. O en Ezequiel 36 y 37, ahí otra vez se anticipa, se profetiza acerca del nuevo pacto, y ahí se nos dice, lo recordamos muy bien, Ezequiel 36 y 37, que Dios pondría su espíritu, ¿dónde? En nosotros, ¿verdad? Dios pondría su espíritu en nosotros para que le obedezcamos, y que por medio de un hombre, Ezequiel 37, que sería conocido como un pastor, haría un pacto perpetuo para siempre con todos aquellos que estén colocados en ese nuevo pacto. Pero hay otro pasaje que quiero que estudiemos juntos y está en Jeremías, que está más, digamos que conectado con nuestro pasaje. Jeremías 32, haciendo referencia también
a este nuevo pacto. Jeremías 32, verso 39. Son palabras de Dios, de Yahweh, de Jehová. Jeremías 32, 39 y 40. Y otra vez, es Dios a través de profetas dejándonos ver qué es lo que Él haría en el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él haría? Ya vimos, recordamos Deuteronomio 30, ¿verdad? Fuimos ahí a recordar también lo que Dios nos dice en Jeremías 31, Ezequiel 36 y 37, pero vean lo que se nos dice aquí, otra vez, porque esto nos ayuda a interpretar lo que vemos allá en Hebreos 13, 20 y 21. Vean lo que Dios nos dice que va a hacer en el nuevo pacto. Verso 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vean el 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Todo esto, hermanos, son bendiciones asociadas con el nuevo pacto. ¿Por qué son bendiciones para nosotros? Porque nos dejan ver que Dios nos va a dar un corazón nuevo, ¿verdad? Verso 39. Nos va a afincar un camino nuevo en nuestras vidas para que le temamos no algunos meses y luego abandonemos. No, Él nos va a dar un corazón y un camino para que le temamos. Vean ahí, verso 39, perpetuamente. Esa es la obra de Dios en la vida de todo hijo de Dios. Por eso un hijo de Dios verdadero, genuino, realmente que ha nacido de nuevo, no abandona, jamás rechaza a Cristo, porque Dios hace una obra en su corazón y le hace permanecer y que le tema perpetuamente. Vean otra vez el 39. Y vean el 40, haré con ellos, es Dios mismo diciendo, yo voy a hacer pacto eterno, perpetuo, con ellos. Y vean cómo se compromete Dios. Sabemos que nuestro Dios es fiel, ¿verdad? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios dice, haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré, vean quién lo pone, Dios, pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. Esto, hermanos, regresen ahí a Hebreos 13. Esto es bellísimo. Porque aunque nos hemos sentido agobiados con tantas cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Que repasamos al inicio, desde el capítulo 12 hasta el 13. Muchas exhortaciones, muchas cosas que debemos de estar haciendo diligentemente. Al recordar estas bendiciones asociadas con el nuevo pacto, en el sentido de que es Dios quien intervino en tu vida, no solamente para perdonarte, reconciliarte con Él, darte la vida eterna, sino cambiar tu corazón y poner su temor en ti para que nunca lo abandones. Y aunque eres muy activo, aunque haces muchas cosas y es tu responsabilidad, Él no va a permitir que lo abandones. Tremenda bendición. Por eso dice el autor de Hebreos ahí, continúa en el verso 21, vean. Dios de paz, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién hace eso? Verso 20, el Dios de paz, ¿por medio de quién lo hizo? De Jesucristo, nuestro megapastor, por medio de su sangre. Él es el que nos hace aptos. Y vean, no en algunas obras buenas, en toda obra buena, para que haga su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Hermanos, nuestra dependencia y aún nuestra competencia no proviene de nuestra inteligencia. Se lee un verso sin esfuerzo, ¿verdad? No proviene de nuestra inteligencia, proviene de Dios. Proviene de Dios. Nuestra dependencia y competencia proviene de Dios. Y con esto, aunque somos muy responsables y diligentes, debemos estar haciendo muchas cosas, descansamos mucho. Porque es Dios, ¿verdad? Es Dios el que hace en mí, el que produce en mí el querer como el hacer, en palabras del apóstol Pablo. Es Él el que me cambia mi corazón
para ponerme uno nuevo. Es Él el que pone en mí su temor para no abandonarle nunca. Y es Él el que jamás se volverá de su compromiso de hacer un pacto eterno conmigo para siempre hacerme bien. Lindísimo, ¿verdad? Con esto descansamos muchísimo. Eso incluso es la seguridad de tu salvación. Esa es la seguridad de tu perseverancia, porque Dios te preserva. Nuestro Dios fiel lo ha prometido y lo va a hacer. Dios mismo es quien nos entrena, quien nos ejercita con su palabra y su espíritu para vivir vidas que le agradan. Vean otra vez el 21. Os haga aptos en toda obra buena para que haga su voluntad. Él lo va a hacer. Él va a hacer en nosotros lo que es agradable para Él. Él lo va a hacer por Jesucristo, por su Hijo, por Él. Con mucha razón y sabiduría, nuestro Señor Jesús ahí nos dice en Juan 15:5, lo leímos en la lectura bíblica: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso? Las ramas, ¿verdad? Como las ramitas. Yo soy la vid, ustedes son las ramitas. Y lo añade Jesús, precioso, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego nos explica: porque separados de mí, nada podéis hacer. No es gracias a tus esfuerzos que sigues perseverando en la fe, aunque debes ser muy diligente. Es gracias a Dios, porque Él ha prometido hacerte bien todos los días de tu vida. Él ha prometido sostenerte. Y con esto yo creo que los lectores, como que descansaron, ¿verdad? A lo mejor pensaron, si es cierto, este tipo nos ha dicho cosas pues que necesitamos escuchar, ¿verdad? Yo a veces ahí estuve también, como que a lo mejor los hermanos están ahí sufriendo mucho, ¿verdad? Muy confrontados. Pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Lindísimo cómo cierra, dejándonos ver que si perseveramos en la fe, otra vez, es gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al Dios de paz que nos reconcilió con Él y que Él completó una obra en el pasado por medio de Jesús al reconciliarnos con Él, pero lo sigue haciendo hoy al estarnos haciendo perseverar en la fe, porque Él nos preserva. Si puedes seguir agradando a Dios con tu vida, aunque a veces pecas, es gracias a Dios, es gracias a Dios. Gracias a su obra perfecta en ti. ¿Y sabes cuál es el objetivo que Dios busca cuando te hace apto en toda buena obra? Vean ahí la parte final. Que Jesucristo reciba toda la gloria, no tú. Que Él reciba toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración. Crisóstomo, un gran predicador del siglo IV, que tuvo un cargo muy elevado en un lugar que se llamó Constantinopla, dijo lo siguiente, y cito, otra vez, este hombre, predicador, que le decían la boca de oro, ¿verdad? Predicador muy eminente, que tuvo un cargo muy elevado, dijo esto, y cito, la virtud más elevada de cualquier persona es hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y lo dijo una persona que tenía una posición muy elevada, ¿verdad? Es como si Él nos dijera, mira, esta posición no es nada. La virtud más elevada no es ninguna posición en esta tierra. Es agradarle a Dios. Porque Dios nos dice, la gloria es para mi Hijo Jesucristo, ¿verdad? Primer pilar, dependencia en la oración de otro. Segundo pilar, depender de Dios. Y muy rápido el tercero, depender de la exhortación. Vean ahí versos del 22 al 25, lo vamos a leer completo porque nada más no me voy a centrar en el 22, pero vean ahí lo que dice en el 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos, dando a entender con esto que probablemente pues Timoteo estuvo en la cárcel por algún tiempo. Pero vean el 24, saludad a todos vuestros pastores, y aquí vemos la necesidad de la pluralidad de ancianos, de pastores en una iglesia, ¿verdad? Saludad a vuestros pastores, a vuestros líderes y a todos los santos, es decir, salúdenme a toda la iglesia, ¿verdad? Sin excepción. Y luego los de Italia os saludan y termina de una forma muy bella. La gracia sea con todos
vosotros. Pero vean el 22, que es donde quiero que nos enfoquemos. Verso 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, pues ni tan breve, ¿verdad? A nosotros nos tomó casi 3 años estudiarla. Obvio, lo hicimos poco a poco, ¿verdad? Domingo tras domingo y ahí con algunas pausas. Pero la realidad es que si nos ponemos a leer toda la carta a los Hebreos, así de manera corrida, que fue lo que yo hice en la semana, incluso antes de iniciar el estudio, los sermones, pues nos toman 40 minutos. Es una carta muy breve. De hecho, el autor de Hebreos ahí algunas veces dice que él quiere añadir ciertas cosas, pero que su audiencia pues son inmaduros espiritualmente y no, a lo mejor no entienden. Como decimos, no agarran la onda, ¿verdad? En el griego. Pero entonces les dice, mira, te he escrito brevemente, pero vean al inicio, es como si les dijera de manera muy afectiva, por favor, hermanos, les ruego, les suplico que soporten, y la idea es que reciban, que toleren la palabra, ven ahí, de exhortación. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese pilar en su vida. No solamente el pilar de la dependencia en la oración de otros, no solamente el pilar de depender en Dios siempre para perseverar en la fe, sino este otro pilar, la dependencia en la exhortación. Que reciban, que toleren esta palabra, porque la necesitan en sus vidas para agradar a Dios. Porque no es una palabra de sabiduría humana, no, es palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:16, vemos que la palabra de Dios, toda la escritura, nos dice Pablo, es útil para varias cosas, ¿verdad? Pero no solamente nos dice que es útil para enseñar y para instruir en justicia, lo que es lindísimo, sino también nos dice que es útil para reprendernos. La escritura, la palabra de Dios es útil para corregirnos. Por eso otro pilar en nuestras vidas para perseverar en la fe es soportar la palabra de exhortación. Es escuchar las palabras de advertencia, es ser corregidos, instruidos por Dios, reprendidos, porque eso es lo que Dios también utiliza para que entonces podamos perseverar en la fe, seamos por medio de Él hechos aptos y capacitados para toda buena obra, agradarle a Él. Por eso soporta y tolera la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo te hace recordarla y te hace pensar en tu corazón, cuando te hace examinar tu vida, porque necesitas, tolera esa palabra, no la rechaces, porque si no tu conciencia va a estar cauterizada en un punto. Cuando viene Dios a través de su palabra, por medio de su Espíritu, y te recuerda algunas cosas que debes de corregir, abandonar, escucha al Espíritu Santo que te recuerda la palabra de Dios. No busques una voz, ¿verdad? Pon atención en lo que el Espíritu Santo te hace recordar de la Biblia cuando te hace examinar tu corazón, y recibe y tolera esa palabra de exhortación y abandona cualquier acto pecaminoso. Es un pilar que necesitas cimentar muy fuerte en tu vida y en tu corazón. Por eso soporta y tolera cuando Dios no solamente te instruye, te dirige, sino también te corrige, te reprende. No abandones a Cristo, sigue adelante, aférrate a Cristo, a pesar de pruebas o dificultades. Porque si abandonas a Cristo, si regresas al mundo, si retrocedes, nos ha dicho el autor de Hebreos, no hay escapatoria, no hay escapatoria. Por eso recibe las exhortaciones bíblicas. Así como recibes cuando lees en la Biblia que Dios te ama, ¿verdad? Como leíamos ahí, las bendiciones asociadas con el nuevo pacto, que Dios pone su temor en nosotros para entonces nosotros perseverar. Cuando leemos eso y somos muy alentados, también que esto aliente tu vida a seguir adelante y abandonar cualquier acto pecaminoso, porque es necesario este pilar en tu vida para agradar a Dios, sabiendo que Dios te sostiene y te llevará a la meta. Y con esto termino, les voy a pedir a los de la música que pasen, por favor. Una historia, un relato muy lindo. Con esto cerramos nuestro estudio a la carta a los Hebreos. Horacio y Ana Spafford fue un matrimonio cristiano con 4 hijos que vivieron ahí durante los años 1800 en Estados Unidos.
Y durante la mayor parte de su vida, estas personas cristianas, ¿verdad? Este matrimonio, digamos que fieles, tanto el esposo, la esposa como las hijas, este matrimonio durante muchos momentos de su vida sufrieron pruebas muy fuertes, muy difíciles, muy adversas. Atravesaron tragedias, algunos han dicho comparables a las de Job. Este matrimonio de Horacio y Ana Spafford, por ejemplo, esta familia era una familia no muy rica, pero próspera económicamente. En una época, en un momento, debido a un incendio que sucedió ahí en Chicago, ese incendio los dejó en la bancarrota. Perdieron absolutamente todo. Se quedaron en la ruina, este matrimonio. Después también una enfermedad mató a uno de sus hijos. Muy fuerte sufrieron, muy difícil vivieron. Pero eso no es todo. Luego más tarde, sus 4 hijas murieron a causa de que el barco donde iban junto con su mamá se hundió. Solo su mamá, la esposa de este hermano Horacio, sobrevivió. Perdieron todo económicamente, perdieron a uno de sus hijos, perdieron a sus 4 hijas, y entonces cuando la mamá estaba ahí con las hijas, ¿verdad? Murieron cuando se hunde el barco. La esposa le escribe un telegrama, no había WhatsApp, ¿verdad? Le escribe un telegrama, esos muy breves, quizás se acuerdan, ¿verdad? Los telegramas eran muy breves, y le dice: me salvé solo yo, ¿qué hago? Le escribe al esposo. Este hombre, pues devastado, ¿verdad? No abandonó a Cristo, no negó a Cristo, no rechazó a Cristo, sino que se aferró a Cristo. Se aferró a la palabra de Cristo y como buen líder, buen esposo, buena cabeza de su esposa, lideró a su esposa. Y tiempo después escribió lo siguiente, y cito: el jueves pasado navegamos sobre el lugar donde el barco se hundió, pero no pienso en nuestras hijas como si estuvieran ahí, porque ellas ahora están a salvo, están cubiertas en los brazos del Cordero. Fin de la cita. Y tiempo después, inspirado por estos sucesos tan tristes, tan trágicos, tan terribles, este hombre escribió uno de los himnos más memorables en toda la historia del cristianismo, y es Estoy bien con mi alma. Y vamos a concluir esta serie de sermones cantando esto, recordando que la gracia de Dios nos sostiene, que podemos perseverar en la fe a pesar de, digamos que, momentos triunfantes, pero también situaciones de derrota muy fuertes. De eso no depende nuestra perseverancia en la fe. Depende única y exclusivamente de Dios, porque es Él el que nos hace aptos para agradarle. Y el autor de Hebreos termina de una manera muy linda, vean, verso 25, y pueden irse poniendo de pie. Dice ahí: la gracia sea con todos vosotros. Concluye de una manera lindísima. La gracia sea con todos nosotros. Oremos y después cantemos este himno juntos.